día en las manos del Señor para que el Señor nos siga ministrando como hasta el momento ha hecho. Así inclinamos nuestro rostro y oramos. Amado Dios y Padre eterno, mi Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos permites despertar un día más. Señor, pero nos permite, Señor, comenzar un nuevo año, Señor. Un nuevo año, Señor, y de nuestros comienzos, mi Dios. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que seas tú usando a la maestra de esta mañana, Señora, nuestra hermana Judith Rivera, que será la que tiene a cargo la clase de hoy, mi Dios. Úsala, Señor, con poder. Que podamos ser ministrados, Señor, y que podamos aplicarlo, Señor, tanto en nuestra vida como en nuestra familia, mi Dios. Tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso y siempre debemos vivir agradecidos, mi Dios, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias porque sé que tú te manifestarás con poder en cada hogar, aquí conectado, sí, y mi Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso de Dios, nosotros, mi Dios. Todo lo pedimos creyendo que tú lo harás conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos pedido todas estas cosas. Amén. Dejamos a nuestra hermana Judith con la clase de esta mañana. Judith, Dios te utilice con mucho poder. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la primera clase del año 2022 de nuestra escuela bíblica. Pues de manera usual, porque ya esto como que se va a volver costumbre de estar pues unos domingos en el templo y unos domingos en Zoom, pero con el favor de Dios, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros en esta clase va a llegar, sea como sea. El internet hoy está difícil, pero yo espero que no se caiga la señal por lo menos en la próxima hora, en lo que pues trabajamos la escuela bíblica de esta mañana, que es la lección 18, que la encontramos en el discípulo en la página 228. El título de la clase es Misericordia Inmerecida. Y me van a permitir cambiar aquí un momento porque ahora sí puedo ver. Misericordia Inmerecida es el título de la escuela de esta mañana. Es la primera lección de la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia, bajo el tema justicia, ley e historia. El texto bíblico para estudiar es Génesis 4, del 1 al 13, y el texto áureo está en el versículo 10, que lee de la siguiente manera. Le preguntó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mari, yo te había enviado una imagen de Caín y de Abel. ¿Me la podrías proyectar, por favor? Gracias. Aquí tenemos una imagen pictórica de la historia que vamos a trabajar esta mañana. Y me gustaría, antes de entrar al estudio bíblico como tal, si alguien me podría contar en sus palabras qué es la historia de Caín y de Abel. ¿Qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia, porque es una historia muy, muy conocida dentro de las escrituras y dentro de nuestro haber diario. ¿Alguien me podría contar esta historia? Bueno, Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, ya fuera del paraíso, ¿verdad? Entonces, si mal no recuerdo, fueron los primeros gemelos registrados. No, ellos no fueron gemelos, pero sí fueron los dos primeros niños nacidos. Sí. Pues fueron los primeros dos niños nacidos en la relación de Adán y Eva. Entonces, uno se dedicaba a la tierra y el otro se dedicaba al cuidado de ovejas. Así mismo. Del ganado. Entonces, en uno de los mandatos decía, ¿verdad?, que se le iba a dedicar a Jehová todo lo que ellos labrasen o cuidasen como ofrenda.
Pero a Caín le molestó la ofrenda de su, estoy parafraseando, ¿verdad? Le molestó la ofrenda de su hermano y le tuvo lo que llamamos por ahí envidia y celos, porque la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios. Correcto. Y eso le causó calcomillo, como dicen por ahí, a Caín. Y entonces ahí pues se apoderó el celo y atentó contra su vida. Esa es la historia parafraseada en nuestras palabras de Caín y Abel. Sabiendo ustedes la historia de estos personajes, ¿qué título le pondrían a la clase de hoy? ¿A nadie se le ocurre un título? Bueno, la diferencia entre hermanos. Ok. Es interesante. Yo tengo uno. Dígame. Dime, Leila. No, tengo dos, por no uno, no tengo dos títulos, okay. Podrían ser. Dime. Tengo uno que de la clase así en global completa sería, le puse como un asesinato por decepción. El primer asesinato por decepción. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y entonces, yo precisamente cuando estaba hablando contigo, te solté como el título, como que pues, yo lo llamaría de esta otra manera, en vez del título original que tiene la clase. Y tú me dijiste, esa es una de las preguntas que hay. Tuve que escribir, ¿verdad? Por si acaso, pero que te quiero decir, o sea, yo lo pondría como la decepción que él tenía y comete un asesinato. Ok, es interesante ver, ¿alguien más tiene algún otro título que le gustaría ponerle? Okay. Es interesante ver cómo el autor de la clase, el editor que preparó esta clase, nos lleva a reflexionar sobre el título que nosotros le pondríamos en nuestra humanidad a una situación que, viéndola desde nuestro punto de vista, no tiene nada bueno que le podamos sacar. Porque todo el mundo se acuerda de la historia de Caín y de Abel como de un asesinato. Y sin embargo, el autor titula esta historia Misericordia Inmerecida. O sea, que hasta de un asesinato el Señor puede sacar algo bueno. Entonces, vamos a estudiar la lección que tiene como objetivo valorar la vida como un don sagrado de Dios. Comprender que toda violencia cometida contra otra persona es un acto que se opone a la justicia del reino de Dios. Por ende, es pecado. Validar nuestra responsabilidad cristiana al asumir la defensa y el cuidado de las víctimas de violencia, resistiendo todo intento de justificar este mal social. Cambiarme para acá. Ok. Para llegar a este punto de la historia, todo tiene un comienzo. Comenzamos entonces por el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia y se encuentra dentro de lo que se denomina la Torá o el Pentateuco, que está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. La tradición adjudica su autoría a Moisés, pero se cree que realmente fue escrita por un grupo de editores a través de un periodo largo de tiempo. Este libro se divide en 2 grandes bloques. Del capítulo 1 al 11 presenta los relatos de la historia universal y del capítulo 12 al 50 introduce las sagas de los patriarcas y matriarcas del pueblo hebreo. O sea, se cuenta la historia del nacimiento del pueblo hebreo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es lo primero que encontramos cuando abrimos las escrituras, en el primer libro de Génesis. Así comienza el libro primero de la Biblia. La introducción a este libro constituye el fundamento de toda la fe bíblica y cristiana, ya que determina la relación correcta entre creador, que es Dios, y su creación, que dentro de su creación, pues estamos nosotros, la humanidad.
En este libro se establecen 4 afirmaciones que son normativas de la relación de Dios con la humanidad. Primero, hubo un principio para la creación. Segundo, el creador único y exclusivo es Dios. Aquí no hay nadie más. El protagonismo es de Él. Él en su Trinidad. Nos introduce a la presencia del Espíritu de Dios en el versículo 2. Establece que la criatura creada, nosotros, la humanidad, dependemos de la acción de su creador, de nuestro Dios. Pero el creador, que es Dios, no depende ni necesita de la acción de la criatura creada, o sea, nosotros para existir. O dicho en buen español, nosotros necesitamos de Dios, pero Él no necesita de nosotros. En los primeros 2 capítulos de Génesis vemos cómo Dios manifiesta su fuerza y capacidad creadora, valga la redundancia, en la creación de todo lo que existe entre los cielos y la tierra y debajo de la tierra en 6 días. Génesis narra la creación del primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. En la administración, como parte de lo creado por Dios, dándole la misión de ayudarse mutuamente en la administración y cuidado de la creación desde el huerto del Edén. Vemos en el capítulo 2, versículo 17, cómo Dios le da una instrucción específica sobre el árbol del bien y del mal y las consecuencias de la desobediencia a esta orden. En el capítulo 3, vemos el resultado de la desobediencia a la orden dada por Dios y lo que algunos comentaristas bíblicos llaman el origen del pecado, la desobediencia del hombre. Vemos la interrelación entre Eva, que tipifica a la humanidad, y la serpiente, que tipifica al diablo o Satanás, y el resultado de esta integración, que es, lo vemos en el versículo 16 al 24, parir con dolor, trabajar la tierra para obtener alimento, expulsión del huerto del Edén, y lo más triste, la separación de la presencia de Dios. Porque en el principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva, Él tenía una interrelación directa con ellos. Dice las Escrituras que Él paseaba por el huerto y dialogaba con su creación, con Adán y con Eva. Al momento de ellos desobedecer, esa separación se da porque el Señor los expulsa del Edén. Y entonces le dice que ellos tienen que comenzar entonces a buscar su propio sustento que en ese momento le era dado, porque en ese momento en el Edén todos los árboles tenían fruto del cual ellos podían comer. Por lo tanto, de ahí en adelante empieza entonces el proceso de vida que llevamos hasta el día de hoy. Llegamos al capítulo 4 del libro de Génesis y en los versículos del 1 al 13 veremos qué pasó con Adán, con Eva y con su descendencia. Para esto vamos a comenzar entonces a trabajar los versículos que tenemos para la mañana de hoy, que por efectos de tiempo no los vamos a leer completos, los vamos a ir leyendo segmentados, y le voy a pedir entonces a la hermana Ned, que tiene a bien trabajar los versículos 1 y 2, que haga lectura de los mismos y que nos traiga el análisis correspondiente. Saludos, hermanos, saludos, Judith. Gracias por la oportunidad que nos da Dios, sobre todo, de reunirnos en esta mañana, ¿verdad? Y en este nuevo año, y hacerlo en oración y en análisis, ¿verdad? Y reflexión de su palabra. Dice Génesis 4, 1, 2, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Esto es palabra de Dios. Nada, comienzo diciéndole que desde mi perspectiva, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Uno la puede interpretar de distintas maneras. No porque la acomodemos a nuestros deseos, a lo que quiero, a lo que pensamos nosotros, sino que es tan rica, ¿verdad? En reflexión, en aplicación. La riqueza del Señor y la palabra del Señor es tan grande, así que pueden haber distintas formas de abordar estos temas.
La que me inquietó, ¿verdad? En mi corazón y la que voy a tratar en esta mañana es una basada en unos versículos que están en el Génesis 3 y en otros que están en el mismo Génesis 4, pero más adelante, fuera de lo que es la lección de hoy. La primera es cuando dice Dios que la mujer, ¿verdad?, iba a parir con dolores, ¿verdad? Que iba a procrear los hijos con dolor. Estoy tratando de conseguir dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y más adelante nos dice, crecer y multiplicaos y llenad la tierra. Así que mirando esos dos versículos, vemos a Adán y a Eva que nos dice que concibieron. En otras versiones, como es la popular, nos dice que se unió. Así que estamos viendo que la relación esposo y esposa tiene que ser una relación de unión que es personal, que es física, que es de intimidad, que tiene que ser una relación de conocerse, ¿verdad? Y eso no debe terminar con un primer encuentro, sino que a lo largo de toda esa relación así debe hacerse. Así que estamos viendo también a un Adán y a una Eva que conciben a su primer hijo, más adelante a un segundo hijo. Así que de esa manera están cumpliendo, ¿verdad?, con el crecer y multiplicaos y llenar la tierra. Nos trae esta palabra entonces también el punto de vista de esposa a esposo, paternidad, maternidad, pero entonces viene también la hermandad. No es un hermano solo. Está Caín y está Abel. Qué maravillosas las palabras. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón al tener a su primer hijo. Sea varón o sea varona, yo me quiero concentrar cuando dice por voluntad de Jehová. No es por voluntad de dos carnes, ¿verdad? No es por voluntad de dos deseos físicos, sino que están elevando la voz diciendo voluntad de Jehová. Así que reconocen que estos hijos que vendrán, o debemos reconocer nosotros, que los hijos que vendrán a nuestra vida son por voluntad, por favor, por deseo del Señor. El Señor me los ha dado. Y así como es que nos los ha dado, nos los ha prestado, el Señor tiene también su voluntad que va a hacer con nuestros hijos más adelante. Nosotros tenemos que darle una responsabilidad, una enseñanza. Y yo me aventuro a pensar que Adán y Eva tenían que haberle puesto también el conocimiento de la palabra. Si esta mujer y este hombre, lo primero que se dice es por voluntad de Jehová. Así que se reconoce a Jehová en sus vidas. Y cuando Jehová está en unas vidas, pues tiene que transmitirlo a otras personas, ¿verdad? Es lo que uno esperaría. Después dio a luz a su hermano Abel. Uno fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al principio, ¿verdad? Cuando Dios, le da un mandato a Adán, le dice que vas a labrar la tierra. Así que vemos que por herencia, por decirlo de alguna forma, Caín es quien tiene la función primera, digamos, que en esta creación se da, que es que nos han regalado unos alimentos, unas tierras, unos frutos, y hay que labrarlos, hay que atenderlos, hay que tener, ¿verdad?, el amor y la pasión por la agricultura, y quien la hereda es Caín. Yo solamente le estoy dando unos hints y más adelante los iremos desarrollando. Mientras que Abel tiene a bien pastorear ovejas. Y esto lo que me hizo reflexionar, y es lo último que les voy a traer porque sé que tenemos poco tiempo, es que los hermanos venían de un mismo hogar, estaban en presencia de un mismo padre, pero tenían funciones distintas. Uno labraba tierra y el otro pastoreaba. Y así mismo pasa en nuestra vida actual. Y lo dejo como una pregunta, ¿verdad?, para seguirlo desarrollando. ¿Cómo llevamos nosotros nuestra hermandad? ¿Cómo nosotros llevamos nuestra hermandad? ¿Cómo reconocemos las funciones y responsabilidades
que a cada uno se nos ha dado. Unas funciones serán como aquellas funciones primeras, que era labrar la tierra, pero vienen otras funciones complementarias, secundarias, que en momentos serán primarias, en otros momentos no tanto, pero son igualmente valiosas para la casa del Padre. Así que nada, esta es mi introducción, es mi aplicación primera y ya sabemos, se introdujo cuál fue la situación de Caín y Abel, pero yo les pregunto y los dejamos con esa reflexión, ¿cómo llevamos nuestra hermandad? ¿Cómo queremos llevarla? Dios los bendiga, los amo. Gracias, Anet. Excelente participación. Y por ahí, por esa misma línea es que vamos. Vamos a ver entonces cómo se da la relación de la hermandad entre Caín y Abel. Resumiendo el versículo 1 y 2, luego de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, se establecieron como esposos y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín es el primogénito, nombre que significa el obrero, artesano o lanza. Se desempeñó como agricultor diestro. Debido a su oficio, es vinculado con la cultura sedentaria o semisedentaria. Abel es el segundo hijo, nombre que significa soplo o hálito. Era de oficio pastor de rebaño, por ende, representa la vida nómada. Su asesinato se ha convertido en símbolo de la sangre derramada por los inocentes y las víctimas de la violencia. Ambos representan estilos de vida diferentes, sedentario y nómada, existentes en esa época. El nacimiento de Caín luego del pecado de los padres representa una bendición y demostración de la misericordia de Dios para Adán y Eva. Y aquí vemos cómo el Señor, una vez que expulsó a Adán y Eva del paraíso, del huerto del Edén, como usted lo quiera llamar, no se desvinculó totalmente de ellos, tuvo misericordia de ellos y los acompañó durante todo el camino, proveyéndole descendencia y proveyéndole medios para que ellos pudieran entonces establecerse como la primera familia de la creación. Vamos a ver entonces los versículos 3 y 4 y le voy a pedir a nuestra hermana Iris que haga lectura de los mismos y que nos dé su análisis sobre estos versículos. Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Leemos el versículo 3 y 4, y esto es palabra del Señor. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En estos versículos narran que ambos hermanos presentan ante el Señor el fruto de su trabajo. Caín, que es su primogénito, que es un agricultor de un corazón incrédulo y orgulloso. El segundo hijo, Abel, que es pastor de ovejas, que pues ofrenda y sacrificio. El Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel, tal vez porque la ofrenda sacrificio se asemeja a lo que estaba establecido en la ley en esos años. Y esto sería pues una mera especulación, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que en toda la obra es recurrente el tema de la selección del hijo menor. Y pues lo demás quedaría como que en especulación de que si es mejor o no una ofrenda que la otra. Hasta aquí mi aportación. ¿Me escuchan ahora? Gracias, Iris, por tu aportación muy pertinente. Y sí, vemos como Caín y Abel se desarrollan como 2 hombres adultos, cada uno desarrolla una profesión diferente. Uno es agricultor, el otro es pastor de ovejas y pues obviamente por la situación de sus diferentes profesiones o trabajos, pues tienen estilos de vida diferentes. Ambos hermanos presentan sus ofrendas al Señor del fruto de su trabajo, porque según se va desarrollando la relación, puedo yo inferir
que Adán y Eva se encargaron de educar a sus hijos en el conocimiento de Dios, porque si no, ¿por qué razón iban a presentar ofrendas? Caín, pues obviamente presenta de los frutos de la tierra, que era su trabajo, el de agricultor, y Abel presenta ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, que es lo mejor que tenía de las ovejas que él pastoreaba. Pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel. No da explicación la escritura de por qué. Sencillamente se agradó de la ofrenda de Abel. Lo demás sería especulación. ¿Qué podríamos especular? ¿Que la actitud de Abel era mejor que la de Caín? Pues, pero realmente la escritura no especifica la razón. Pero sí, eso trajo una consecuencia. Y le voy a pedir entonces a mi hermana Leila que tenga bien trabajar los versículos del 5 al 7. Buenos días, que el Señor les bendiga y feliz año. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Ok. Si podías proyectarme del 5 al 7, te lo agradezco. Para dar lectura. Dice en el versículo 5, dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Y el 7, please. Okay. El 7 dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. La reflexión que yo escribí aquí del 5 al 7, en el versículo número 5 nos dice que a Dios no le gustó la ofrenda que Caín ofreció, y entonces Caín se enojó mucho y su rostro cambió y se transformó. Porque si Caín pretendía que Dios mirándolo, no se iba a dar cuenta de los gestos que él tomó al decirle que su ofrenda no fue muy grata, pues Dios seguida se da cuenta. Aunque tú no lo estés mirando, Dios se da cuenta de los gestos que cada persona expresa según se le dice. Entonces en el versículo número 6 dice, y Dios, pues Dios, ¿qué va a hacer el Dios? Como cualquier padre cuando es reprendido, cuando reprende al hijo, el hijo pone mala cara, pues Dios de la misma forma le preguntó a Caín, ¿por qué tú te enojaste? Y el por qué su rostro se transformó. Me imagino que pasó que Dios no ha notado que Dios cree Caín que Dios no ha notado su cambio. A todo esto no respondió al quedar sorprendido por la pregunta. O sea, se quedó tan sorprendido por la pregunta que él simplemente no emitió palabras, no dijo nada. Entonces esto tiene su semejanza a cuando nos sorprende una pregunta inesperada y quedamos mudos o en silencio. Y me imagino que Caín no encontró la respuesta correcta para la pregunta que Dios le estaba diciendo a él en ese momento. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, nos sorprende con una pregunta y nosotros, la cara de nosotros pues se transforma, nos quedamos mudos, pensamos mirar para el cielo, buscando la respuesta en el piso, buscando la respuesta en el lado. Esas son las cosas que pues al ser humano pues actualmente pues nos pasa, porque a todos nos pasa, no estamos exentos de esa palabra, igual que nos va a pasar el día que Dios nos venga a pedir las cosas que tú hiciste, te venga a reprender por lo que hiciste. Entonces el número 7, pues dice, Dios continuó hablándole a Caín para que éste entendiera que si hace lo correcto, tendría mejor vista hacia Dios. Porque la ofrenda de Caín era la ofrenda de los frutos. Y me imagino que Dios no lo tiene de buena cara por su ofrenda, porque me imagino que Caín escogió de lo que había, no de lo mejor que tenía.
a diferencia de Abel. Abel escogió lo mejor que tenía para darle a Dios. Y entonces con su aprobación, él pues vendría pues mejor respuesta de Dios, de decirte, mira, gracias por lo que me traíste, es tu mejor cosecha, sería tu mejor regalo hacia mí. Y entonces, y una vez le dice que tiene a su alcance, o a la mano, lo que pueda hacer, que está en él hacer ese mejor trabajo y decir que lo malo lo tienes presente. Y si tú decides no seguir la norma, que en este caso sería llevar lo mejor a Dios, pues, y le dice que la puerta existe, está a tu mano, la puerta, la respuesta tuya está a tu mano y nadie más te la podrá dar. Y su deseo puede ser mucho mejor y entonces Dios sentiría con agrado la ofrenda que Caín le estaba ofreciendo. Eso sería mi participación. Gracias, Leila. Ciertamente, aquí vemos el resultado del desagrado de Dios ante la ofrenda de Caín y de Abel y las razones por las cuales está este desagrado, ¿no? Y el enojo que sintió Caín dio paso a una envidia. Y la envidia es un sentimiento de pesar o tristeza por no poseer los bienes de otra persona o ser como ella. En este caso, Caín no era que quería poseer las cosas que tenía Abel, es que quería tener el mismo espíritu de alabanza, de entrega, de interés en darle al Señor lo mejor de sí que tenía Abel. Y que esta envidia llegó a ser un punto tan descontrolada que se convirtió en odio. Y Dios pues le reclama a Caín por su actitud y lo invita a reflexionar, así como nos invita a nosotros a reflexionar todos los días por las acciones que nosotros tomamos, por las decisiones que nosotros hacemos. Dios le señala a Caín, igual que a nosotros, que tenemos la capacidad de reconocer cuando estamos teniendo pensamientos y actitudes que promueven el pecado. Aquí Caín, al permitir que ese sentimiento de envidia, porque Dios prefirió la ofrenda de Abel y no prefirió la mía, pues el estar constantemente meditando en eso lo llevó al punto de odiar a su hermano. Y tenemos la capacidad nosotros, como seres humanos, de identificar la idolatría del yo, o sea, de que nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras decisiones están por encima de cualquier otra cosa y caminar por los senderos que Dios ha trazado para nosotros. O sea, el poder identificar que yo, que mis decisiones, que mis acciones diarias son o porque yo quiero o porque es lo que Dios quiere para mí. Yo como ser humano tengo la capacidad de identificar eso y entonces decidir si voy a seguir el camino que el Señor me trazó o si voy a trabajar y voy a gratificarme y a darme placer yo y hacer lo que yo quiera y a darme mis gustos sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para mí. Y eso fue lo que pasó con Abel en estos versículos. O sea, que él sencillamente se antepuso su molestia por encima de lo que el Señor quería darle a entender y para que reflexionara. Si alguien quiere hacer algún comentario, emitir alguna opinión, abra el micrófono. Y Judy. Ajá. Buenos días. Buenos días. Y Antonia. Dios te bendiga. Igual a ti, feliz año. Gracias, muchas gracias. Que estoy escuchando y entonces me viene a mi mente a pensar en lo que se está reaccionando. Es en términos de lo que nosotros tenemos que trabajar con lo que se llama nuestras reacciones con el dominio propio. Así mismo es. O sea, dominio propio, y viene todas las reacciones nuestras vienen saliendo de nuestro interior, por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior, o sea, en nuestra relación que tenemos, ¿verdad?, con Dios. Los cambios son internos en nuestro interior, porque todo está dentro de nosotros, y ahí está lo que es el dominio propio en términos de domar
todas las cosas que no son verdaderamente, que no son, que entendemos que no son agradables a Dios, para entonces nosotros ejecutar y hacer lo que tenemos que hacer en todo el sentido de la palabra con los demás, con las demás personas. Así mismo es, Antonia, y esta historia nos va llevando a nosotros comenzar a reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre las razones por las cuales nosotros tomamos determinadas actitudes y determinadas decisiones en nuestras vidas y las consecuencias de estas actitudes y estas decisiones. ¿Alguien más quiere aportar antes de continuar? Pues entonces seguimos con los versículos del 8 al 13. Voy a dar lectura a los mismos. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra. Se abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová, grande es mi culpa para ser soportada. Yo me imagino que Caín, cuando él cometió el acto, estaba bajo su enojo y esa envidia y ese coraje que no nos deja ni pensar. Y cuando el Señor lo reclamó, como que cayó en tiempo de la locura que había cometido y empezó a ver las consecuencias de lo que había hecho. En el versículo 8, Caín es controlado por su enojo y su envidia. Rechaza el consejo divino de reflexionar, de detente, de analiza, planifica y ejecuta la muerte de su hermano. Caín mata a Abel en el campo, o sea, él estaba tan decidido y tenía tanto coraje que sencillamente él planificó, eso es lo que hoy sería un asesinato premeditado. Él planificó lo que iba a hacer. Él invita a su hermano con la obvia intención de que lo iba a matar. En el versículo 9 y 10 vemos cómo Dios le reclama a Caín por la injusticia cometida contra su hermano. ¿Qué has hecho? Dios expresa su desaprobación. Dios le llama la atención a Caín y le dice, mira lo que hiciste. Dios ha creado al ser humano para cuidarse y protegerse mutuamente, no para violentarse unos a otros. Y mucho más si son hermanos, hermanos de sangre, de la misma madre, del mismo padre. La humanidad está llamada a honrar la vida. La rebeldía contra Dios va poco a poco llevando al ser humano a deshumanizarse y ser violentado por sus semejantes. Cuando el ser humano decide hacer violencia contra su hermano, se vuelve contra Dios, porque el ser humano es creación de Dios. Y por lo tanto, si usted atenta contra la vida de un ser humano, inclusive si usted atenta contra la vida de una mascota, usted está atentando contra Dios porque todo es creado por Dios. Y Él fue claro en sus instrucciones. Nuestra responsabilidad es cuidar uno de los otros. En el versículo del 11 al 13, Dios castiga a Caín por el pecado de asesinar a su hermano. Dios maldice a Caín por su acción, negándole la posibilidad de trabajar en la tierra, lo que era su medio de sustento, ya que es agricultor, pero le dijo que como él había maldecido la tierra al derramar la sangre de su hermano, ya él no iba a recibir ningún producto de la tierra, o sea que su trabajo era inútil, iba a ser inútil. Caín es castigado a vagar por la tierra, errante y extranjero. De ahí en adelante, él no iba a poder asentarse en una familia porque él había rechazado el principio de la familia, que es cuidar los unos de los otros. Por lo tanto, el Señor le estaba diciendo claramente el resultado de sus acciones, de su no reflexionar, de no meditar, de no reconocer
y de no establecer un autocontrol de sus emociones y de la envidia y del coraje que él sentía. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué la clase se titula Misericordia Inmerecida? Después que ya estudiamos la historia, después que sabemos lo que pasó bíblicamente por de Caín y Abel, ¿por qué la clase se titula Misericordia Inmerecida? La misericordia es el favor de Dios sobre la humanidad. Y el título de la clase nos está diciendo que Dios tuvo un favor que no se merecían ni Adán ni Eva, inclusive ni Caín. ¿Por qué entonces la clase se titula de esa manera? En la historia nos está hablando de que a pesar de que Adán y Eva le fallaron a Dios porque desobedecieron y fueron expulsados del paraíso, Él le permite que Eva y Adán tengan una familia a pesar del pecado cometido. O sea, que el Señor es tan y tan y tan bueno que a pesar de lo mucho que nosotros pequemos y que nosotros fallemos, todos los días Él nos da una nueva oportunidad. Y esa es la misericordia. Perdona la vida de Caín a pesar de cometer un pecado que merecía la muerte. En ese momento, lo que Caín hizo, lo que merecía era que el Señor lo fulminara. Ahí mismo, te moriste. Tú atentaste contra mi creación, tú mataste algo que yo creé, por lo tanto, yo te voy a matar a ti. Pero como el Señor es un Dios de oportunidades, en su misericordia, Él le dice a Caín, tú vas a tener un castigo, pero tú no vas a morir. Por lo tanto, le está dando una nueva oportunidad a Caín, de que Caín reflexione, aprenda de las experiencias, corrija lo que tiene que corregir y pida perdón. Dios, a través de su misericordia, que es inmerecida para todos nosotros, porque ninguno de nosotros ha hecho nada para merecer la misericordia de Dios, demuestra que ama su creación y siempre, todos los días, Él nos da una nueva oportunidad. Y así como sucedió con Caín y con Abel, en este caso con Caín, con Adán y con Eva, que Él le dio nuevas oportunidades, así mismo Él hace todos los días con nosotros. Él renueva todos los días nuestras oportunidades. Entonces, en este momento, no sé si Yomari me pueda proyectar una lámina que yo le envié. La otra, Yoma. Esa misma. La sangre de tu hermano y hermana clama a mí desde la tierra. Cuando usted escucha esta frase tan fuerte, ¿qué viene a su mente? Cuando usted leyó el pasaje mientras estaba en el proceso de estudio, que escuchó esta frase que dice tanto, ¿qué usted sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué creyó? Que Dios, no importa donde Dios se encuentre o donde uno se encuentre como tal, lo que pase, pues Dios dice, este hijo que yo he creado, pero con dos seres humanos, yo siento su dolor aunque no esté vivo, siento lo que está padeciendo y yo necesito justicia para esto. En este caso, pues Dios le tuvo, como tú dices, la misericordia a Caín, porque como le dijo, vas a ser desterrado, no vas a estar aquí. Eso significa que donde quiera que él se parara, donde quiera que él se sentara, no importa en qué parte del universo fuese, él jamás podría cosechar absolutamente nada. Pero le está dando el favor de que no lo eliminó como él eliminó a su hermano, porque él levantó la mano contra su hermano, sino que le dio la oportunidad de sigue viviendo, solamente que vas a tener como que buscar quien te ayude a cosechar, que tú no toques la tierra para que tú puedas alimentarte, si no vas a morir de hambre. O va a tener que desarrollar otra manera de cómo obtener su sustento. Exacto, en vez de cosechar, pues entonces crear
criar animales para poder comer algún día de ellos. Eso sería la única forma que podría hacerlo, porque por la tierra no iba a recibir ni un grano siquiera de una habichuela para guisarse algo. Sí. Vamos a traer esta frase tan contundente a nuestra actualidad. La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Hoy en día, ¿cuánta sangre derramada inocente hay por ahí? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuánta violencia? ¿Cuántas mujeres asesinadas por violencia de género? ¿Cuántos niños muertos a manos de sus mismos padres? Esa es la sangre que clama por justicia desde la tierra. La sangre que clama desde la tierra es voz profética que denuncia la opresión mientras reclama la intervención de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios siempre ha existido, siempre va a existir y siempre va a llegar. En algún momento, más tarde o más temprano, siempre va a llegar. Esto nos recuerda que en el Apocalipsis los mártires claman por justicia. La justicia de Dios va a existir desde el principio de los tiempos hasta el final. Siempre va a haber un reclamo de justicias ante los ojos de Dios. ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Este es el reclamo de los santos, de los mártires, que está sentado en el Apocalipsis. Pero en el Génesis también aparece la misma frase. Por lo tanto, quiere decir que la justicia de Dios va a existir, es eterna. Y Él siempre va a estar pendiente de los sufrimientos, de las opresiones que tenemos, que son cometidos contra la humanidad. La impunidad no es la solución. Dios responde al clamor de justicia de su pueblo. Y eso es lo que nos quiere ilustrar esta imagen. La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Por lo tanto, nos dice también que el Señor siempre va a estar pendiente de todo lo que nos acontezca, de lo bueno y de lo malo, pero Él está pendiente de todo. Él no es un Dios silente, ni es un Dios por allá perdido en el espacio. Él está aquí, Él está pendiente, Él tiene los ojos puestos sobre nosotros. Entonces, ¿cómo entonces se está trabajando con el proceso de la violencia? Esta lámina que les estoy presentando son las estadísticas del año pasado de la violencia doméstica por regiones en la policía. Es en Puerto Rico, no es en otro país del tercer mundo, es lo que está aconteciendo aquí. Esas son las víctimas que claman al Señor por justicia todos los días. Y actualmente en Puerto Rico tenemos una ola cada vez más creciente de actos de violencia de género, violencia doméstica y de otros tipos de violencia. Durante el año 2021, entre las diferentes áreas policíacas se registraron más de 1,044 actos de violencia doméstica. Durante el pasado año fuimos testigos de los horrendos crímenes de Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz Costas. Los detalles de sus asesinatos siguen causando gran indignación. Como pueblo de Dios, no podemos permitir que continúe la ola de violencia contra las mujeres ni contra ningún ser humano, como si se tratara de un asunto trivial. Mucho menos debemos prestar nuestras voces para justificar la violencia. La voz profética de la iglesia debe ser escuchada. Para eso tienes que estar en sintonía con el reclamo de justicia que hace el Evangelio de Jesucristo. El primer lugar de donde se debe erradicar la violencia es en el interior de la familia. Finalmente, el maestro nos enseña el respeto por la vida y que el espíritu se hace sentir en la solidaridad con los que sufren opresión y maltrato. Hoy el mismo espíritu del resucitado exige una actitud ética que promueve el respeto y cuidado por la dignidad de toda persona. Es nuestra responsabilidad ser voz profética en estos tiempos, porque la iglesia es el profeta de Dios en estos tiempos. Y es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, de preocuparnos y de ocuparnos de prevenir la violencia en todas sus manifestaciones y de denunciarla
cuando la encontremos, porque esas voces de justicia que claman justicia al cielo también nos apelan a nosotros, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia del Señor. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que Yo quiera quisiera decir? hacer un comentario adicional, ¿Cómo no? Judy, con la excelente información que nos has traído, pero me ha hecho pensar que esta gráfica y estas estadísticas de violencia y de asesinato nos estremecen y nos asustan, pero si añadiéramos a esas estadísticas los asesinatos que hacemos con nuestra lengua, con nuestros pensamientos y con nuestra lengua, entonces sí que nos pondríamos a Soy temblar. incontable, eso sí que no se ¿Verdad? puede contar. Sí, porque a veces pensamos, pues, que es que yo no mato a nadie, o tal vez yo llevo una vida lo más cercana al Señor y trato de no violentar, pero también la lengua asesina, la lengua violenta. Así que tenemos que incluirnos también y analizarnos desde esa perspectiva. Lo otro que me hizo pensar fue cuando presentaste la diapositiva de que la sangre de tu hermano y de tu hermana clama, ¿verdad?, a Dios. Wow, en ese momento me quedé mirándola y pensé, si mi hermana se arrodilla por la noche y le dice, Señor, mi hermana hoy me ofendió. Si mi hija se arrodilla por la noche y en llanto clama al Señor, Señor, mami, qué injusta fue conmigo hoy. Si mi hermano en algún momento le dijo al Señor en su oración, wow, Señor, Ané, mi hermana querida, me regañó, ella tenía razón, pero me lastimó y me humilló. Ya, Judith, me dio una vergüenza que al cielo se pudieran estar elevando oraciones, clamando al Señor justicia por algo que yo pude haber hecho consciente o inconscientemente. Si mi amigo Papo, que el otro día tuvimos un encontronazo ahí de criterio, también se hubiese presentado el Señor, dijo, ya, Yané, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? Yo sentí, Señor, que me botó de su casa. ¿Verdad? Cosas así. Me ha dado una vergüenza tan grande, Judy y hermanos. Una vergüenza tan grande que algo así pudiera haber pasado. Así que nada, retomo la palabra de crecer y multiplicados. Tenemos que en este año 2022 pedirle al Señor, Señor, la palabra, ¿verdad? A lo mejor se refería a crecer y multiplicados en humanidad, en la raza humana, la familia, pero Señor, crecer y multiplicados en amor. Señor, ayúdame a crecer y multiplicar en justicia. Señor, ayúdame a crecer y multiplicar en misericordia. Ayúdame a crecer y multiplicar en conciencia, en reconocimiento de lo que hacen y lo que no hacen, no, las palabras que uno dice. Señor, ayúdame a crecer y multiplicar en caridad. Señor, ayúdame a crecer y a multiplicarme en alegría por todo lo que logran los demás. En alegría por lo que ellos logran. Y en lugar de yo sentir envidia, Señor, ayúdame a crecer y a multiplicarme, en moverme, en reaccionar, en ser mejor persona, en acercarme cada día más a ti. Wow. Nada, gozosa para el culto, gozosa. Gracias por este estudio bíblico. Gracias por esta reflexión. Gracias, Ané, por tu participación. Siempre son muy atinadas y de verdad esa es la reflexión a la que la lección nos quiere llevar a todos nosotros. En este nuevo año que está comenzando, que nosotros podamos pedirle al Señor discernimiento, sabiduría para hacer lo correcto, para hacer lo justo, pero para hacer lo correcto y lo justo que Él entiende que es correcto y justo, no lo que a nosotros se nos ocurre. Y para tener cuidado, aprender a tener cuidado en el trato, en el compartir, en la forma de dirigirnos a los demás, porque como bien dice Anet, también de esa manera selecciona mucha gente y esa gente también pide justicia al cielo. La justicia no es solamente porque tú cojas y mates a alguien, lo mates con una pistola, pero lo puedes matar con la lengua. Y esa es la lección
que el Señor nos quiere dejar en esta mañana. Que no se nos olvide que la creación le pertenece a Él y que es nuestra responsabilidad como cristianos el cuidar esta creación, ya sea a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros extraños, a quien sea, porque todo le pertenece a Dios. Él lo creó y Él determinó que nuestra responsabilidad es esa: administrar, ejercer una buena mayordomía y preocuparnos los unos por los otros. Si alguien más quiere hacer algún comentario antes de pasar a la oración final. Judith. Dígame. Mire, mi hermanita amada, en el libro, leyendo, vemos la misericordia de Dios extendida a Caín cuando dice que nadie pudo hacerle daño, no porque estuviera el Señor de su lado en cuanto a ese crimen. Es su misericordia que le llama a arrepentimiento para ofrecerle perdón y restauración, ya que el cambio de conducta en el agresor es un paso violento, sí, pero hacia el fin de la violencia. Dios termina dando un cuidado fraternal, el cual el mismo Caín negó a su hermano. No se puede permitir, como si fuera trivial, a la hora de la violencia contra ningún ser humano. Y ahí entra lo que Ana está hablando, lo que la clase está diciéndonos, de que como iglesia, y ya con una conciencia, ¿verdad?, de perdón y de misericordia, pues aún a esas mismas personas que están cometiendo esos crímenes, pues vemos que el Señor nos llama a misericordia, porque a veces juzgamos así como sin ningún sentimiento de amor, y no damos la oportunidad de que esa persona sea restaurada. Y ese es el propósito del Señor, restaurar nuestras vidas. Así que entiendo que todo lo que podamos nosotros pedirle al Señor es que seamos instrumentos de Él, porque para eso fue que Él nos ha llamado a nosotros, para ayudar a restaurar, para restaurarnos Él a nosotros y nosotros ayudar a restaurar a nuestros hermanos en el mundo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Arsenia, por tu participación. Te ves hermosa. Feliz año. Ay, gracias, igual. Gracias. Te extrañamos mucho. Amén. Yo también a ustedes. De aquí yo les mando muchos abrazos todos los días. Abrazos y bendiciones. Amén. Si alguien más desea aportar algo, si no, les recuerdo que estamos en el proceso de la escuela bíblica, que puede enviar su ofrenda por ATH móvil. ¿Y alguien más quería decir algo? Pues yo tengo una duda. Ese versículo me llamó mucho la atención, pero no lo vi como ustedes lo vieron. No quiere decir que yo estoy correcta. ¿Cuál versículo? Mira, cuando dice, la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Cuando yo leí eso, lo interpreté como el amor y la misericordia es tan grande, aunque yo esté muerta, Dios va a escuchar y sabe que me mataste injustamente y Él va a hacer justicia por mí. Ay, no sé, eso fue lo que... Pues entendiste lo correcto, porque precisamente, aunque tú estés muerto, que la justicia va a llegar. Tal vez tú no la vas a ver, pero la justicia va a llegar. Y lo que Él nos está queriendo decir es que nada... Escucha mi clamor, aunque yo esté muerto. Es correcto. Es correcto. El clamor siempre va a llegar, el clamor está allí y Él, aunque tú no vas a ver la justicia porque vas a estar muerto, pero la justicia va a llegar. En este caso, Abel no vio la justicia porque él está muerto, pero sí se hizo justicia. Y esa justicia va a prevalecer por los siglos eternamente. O
sea, lo que nos está queriendo decir este pasaje es que el Señor siempre está pendiente a nosotros. Y aunque nosotros no veamos la solución o no veamos la justicia, sí va a llegar y sí va a acontecer. Judith, Más o menos. yo quiero añadir, Sí. Gracias. el término de justicia no es la justicia que yo creo, no es la que yo quiero, es una justicia compensada y directamente de Dios. Dios sabe las intenciones del ser humano, del corazón. Puede haber justicia, pero habrá también el ser humano tiene que vivir las consecuencias del pecado cometido, aunque la misericordia te arrope. Aunque haya misericordia, los hechos que tú has vivido, el error o lo que sea que tú has cometido, eso se paga. Eso no tiene nada que ver con la misericordia y el amor de Dios, porque lo de Dios siempre es restaurar. Lo de Dios siempre es misericordia. Me caí, me levanté. Recuerde que la humanidad es mala. El ser humano es malo. Aquí nadie puede darse con golpes en el pecho que es santo y es el mejor. Todos somos malos, porque lo dice justo en la tierra. Ninguno, dice la Biblia. Todos somos así. Pero gracias a Jesucristo, su misericordia, el amor de Dios nos arropa, nos perdona. La clave del evangelio, perdón y amor. Y esa misericordia es la que nos sana, la que nos levanta, lo que nos da nueva oportunidad. Pero la justicia no es que yo quiero que le caiga un rayo por la cabeza a Judith, porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Pero eso no es así. Esto va al tribunal del cielo y el tribunal, conforme a su misericordia, conforme a su justicia, porque si Dios tiene algo, es que es justo. Pues justo es nuestro Dios. Así que Él dará conforme a como Él crea. O sea, mi oración, la Biblia dice que ni orar sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros. Y cuando la oración va subiendo, Jesús allá arriba con el Espíritu la va transformando. Mira, lo que pasa es esto. Y lleva el mensaje correcto. Yo oro en mi humanidad y el Espíritu intercede en ella. O sea, yo puedo pedir justicia porque, un ejemplo, que Iris me hizo algo, según yo, Iris me hizo algo, pero quizás no me ha hecho nada. Es que yo estoy sensitivo, es que yo estoy malhumorado o es que yo estoy vulnerable. ¿Ve? Que es que la justicia, porque todo el mundo quiere justicia y todo el mundo es el inocente. ¿Verdad? Así que la justicia de Dios es muy diferente a cómo trabajamos la justicia en la tierra. Es totalmente diferente. Tú puedes clamar por justicia, ¿por qué no? La puedes pedir, pero Dios la hará conforme Él quiera hacerla. Que va a hacer justicia, la va a hacer, pero no la que tú estás orando. No es como tú lo quieras, porque Él es el que tiene las dos verdades, ¿verdad? La verdad tuya y la verdad de la persona herida o ofendida. Dentro de eso, Dios evalúa y Dios hace, pero tampoco hace justicia para fastidiarte la vida. Hace justicia para levantarte, porque Él es un Dios de oportunidad. Recuerden el número 3 del Desmenuzando. ¿Recuerdan el número 3? Que decía que no tan solo era la deidad ni la Trinidad, sino que era es un simbolismo de la multiplicidad de oportunidades que Dios nos da a diario. Esa era mi opinión. Gracias, pastora. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, pues entonces vuelvo y recuerdo que estamos en la escuela bíblica, que puede enviar su ofrenda por ATH móvil y si nadie más tiene algo más que aportar, pasamos entonces a la oración final. Leemos. Dios, que engendras vida, paz y amor, permite que tu Santo Espíritu nos haga comprender la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Por favor, danos las fuerzas para no caer en la tentación de justificar la violencia, sino que seamos promotores de tu paz y amor para con todos los seres humanos. Permite, Señor, que nuestras voces sean de justicia conforme a tu reino. Te suplicamos, nos libres de las actitudes que abren caminos a la violencia. Haznos gente de paz en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo y Dios bueno, te presentamos, Señor Dios Todopoderoso, esta clase.
También te presentamos las ofrendas, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está aquí y a los que han de recibir más tarde a través del Zoom o de YouTube o de Facebook grabada esta lección, Señor. Que sea tan apetecible, Señor, como ha sido para nosotros y que traiga tanta enseñanza como la que nosotros hemos recibido, Dios Todopoderoso. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén. Yo sí. Ahora tenemos bien a dar comienzo con el culto de adoración, así que dejamos a nuestro hermano Víctor Sanjurjo, que tiene a cargo el mismo. Bendiciones del cielo.